Bueno, niños y niñas, después de haber trabajado la actividad con su familia, vamos a abrir nuestro texto en la página 100. Me corresponde a mí. Revísele usted. Vamos a hablar sobre la comunicación humana. ¿Y qué es la comunicación? ¿Qué será la comunicación para usted? La comunicación es un intercambio de ideas entre dos o más personas, por las cuales transmitimos mensajes. Aquí tenemos el proceso de cómo se ha ido formando la comunicación. Antes se comunicaban por medio de sonidos. Acá tenemos por señales de humo. Acá también tenemos, mire, a través del bombo. Luego existían los chasquis, que eran los encargados de correr grandes distancias llevando los mensajes. No había carros, no había bicicletas, no había aviones, no había nada de eso. Luego empezaron enviando en la botellita a través del agua, la paloma mensajera. Y por último fue apareciendo el diario y como en la actualidad tenemos el email, la tecnología. Como usted puede ver, todo este proceso tuvo que haber pasado poco a poco hasta llegar hoy día a la tecnología, donde podemos estar en cualquier lugar y ya nos comunicamos, le llega el mensaje enseguida. Lo que antes se tardaban meses, inclusive hasta años, en que llegue algún mensaje. Estas preguntas va a realizar en su cuaderno de lengua y literatura. ¿Cuál es el desafío que ha enfrentado la comunicación humana? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo le ha impactado? ¿Qué ha tenido que hacer? ¿Qué tipos de canales utilizan los mensajes? Los canales se refiere el medio cómo llegó el mensaje. ¿Qué definiría qué es un medio de comunicación? Y expreso con mis propias palabras la historia y el desarrollo de la comunicación humana. Esas actividades va a realizar en su cuadernito. Y continuamos. Tenemos el circuito de la comunicación. ¿Y qué será un circuito? Usted ha visto que a veces la mamá o el papá hace algunas conexiones para instalar la luz. Bueno, así es nuestra comunicación. Es una conexión que existe para entablar una conversación. Y aquí tenemos, vamos leyendo. La comunicación es un acto mediante el cual una persona establece con otra u otras un contacto que le permite transmitir una determinada información. En este acto de intercambio intervienen diferentes elementos. Entonces, ¿qué me dice que es la comunicación? Es un acto por el que una persona establece un contacto que le permite transmitir información. Cuando nosotros conversamos, hablamos con alguien, estamos transmitiendo un mensaje, nos estamos comunicando. Y esto permite que llegue algún mensaje. Pero la comunicación tiene unos elementos. Aquí puede ver en la imagen, tiene un emisor, tiene un referente, un receptor, mensaje y código. Y vemos, ¿qué es el emisor? El emisor es el que transmite el mensaje o el que envía el mensaje a una persona o a otras personas. En cambio, el receptor es el que recibe la información del que emitió el mensaje. El mensaje es lo que se utiliza en el canal. Puede ser auditivo, puede ser visual, escrito o táctil. Ya depende de cómo sea la comunicación.
Por ejemplo, un señor policía es el emisor y está indicando las señales de tránsito, que no pase el carro. El receptor entiende que le está señalando que se detenga. ¿Cuál es el mensaje? Mediante las señales, ¿sí? El código es el mensaje. Está elaborado en un código determinado, en árabe, en hebreo, en castellano. Esto ya depende de con quién se haya comunicado. Si está en otro país y hablan otro idioma, su comunicación se da con un emisor, con un receptor, con un mensaje y el código dependiendo del idioma que utilice. Ese es los circuitos de la comunicación. En este circuito de la comunicación, los emisores utilizan los mensajes con diferentes propósitos y es muy importante que el receptor reconozca la intención con la que el emisor elabora el mensaje para que el receptor lo comprenda. A veces la persona que emite el mensaje no es tan clara y el que recibe entiende de otra manera. Eso también debemos de tomar en cuenta, que debemos de escuchar bien o de decir bien las cosas, porque luego hay malos entendidos. Es como cuando jugábamos al teléfono descompuesto. El primero llevaba el mensaje y el final ya decía otra cosa. Entonces quiere decir que en el camino este mensaje se iba poco a poco cambiando. Por eso debemos de escuchar bien para poder dar el mensaje o la información a otro. Miremos, los elementos de la comunicación son cada uno de las partes que se ven involucradas en una situación de comunicación determinada. Los elementos de la comunicación son emisor, receptor, mensaje, canal. Elementos de la comunicación. Mira, aquí este emisor está dando el mensaje. Los niños están recibiendo. ¿Y cuál es el mensaje o el código? Niños, sigamos por la ruta. Están hablando en español. Está utilizando la lengua castellana. Emisor es el encargado de producir el mensaje. Lo debe hacer de manera clara y entendida, y teniendo en cuenta que sea entendido el mensaje. En cambio, el receptor es el encargado de recibir lo que transmite el emisor. Tiene que entender el mensaje que le está dando la otra persona. El mensaje es el contenido que debe ser transmitido de manera clara y concisa. Este mensaje, como yo le digo, tiene que ser claro para que no haya malos entendidos. El contexto es el espacio o lugar donde se produce la comunicación. Por ejemplo, si está hablando en el campo, está hablando en la ciudad, sea de día, sea de noche, ese es el contexto, el lugar o el espacio donde habla usted, donde se produce la comunicación. El canal es el medio por donde viaja el mensaje que ha sido transmitido. Por ejemplo, por un periódico, por una computadora, una televisión, un video, una carta. Ya depende de cómo quiere que usted llegue ese mensaje a la otra persona. Y el código es el conjunto de signos que se transmite el mensaje. Por ejemplo, en inglés, en español, en otro idioma, o sea, bueno, nosotros si es en español son nuestras palabritas, si nos vamos a otro lugar utilizarán diferentes signos. Eso ya depende del lugar donde se realice. Es por eso que existe, como usted pudo ver, el contexto, el espacio, el lugar donde se realiza la comunicación. Entonces vamos recordando. Tenemos los siguientes elementos. El código, que son los signos. El canal, que es el medio por donde se transmite. Por ejemplo, yo en este momento me estoy transmitiendo a usted mediante un video. ¿Ya? Ese es el canal.
El contexto, estoy yo aquí en la ciudad de Ibarra tratándome de comunicar con usted que está en Otavalo. Mi mensaje es que quiero que comprenda cuáles son los elementos de la comunicación. El receptor es usted porque usted está escuchando, está recibiendo este mensaje. Y yo soy el emisor porque yo estoy dando ese mensaje, emitiendo ese mensaje para que llegue a usted. Y aquí tenemos las intenciones de los mensajes. Cuando el emisor pretende influenciar en el receptor tratando de que éste haga o deje de hacer algo, o cambie su forma de pensar, la intención o función del mensaje es apelativa o persuasiva. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al centro, escuchamos que nos dice, lleve este jabón, está de promoción, si compra 2 le regalamos el tercero. Esa persona está emitiendo el mensaje. Y nosotros somos el receptor que escuchamos y decimos, wow, está buena esa oferta, que utiliza una función apelativa, persuasiva. Me está convenciendo, me convenció de esa promoción porque para mi parecer era buena, pero para la otra persona estaba tratando de ofertar, de vender. Entonces, las comunicaciones dependen de cómo se le diga, de cómo se le hace. Aquí tenemos un ejemplo, mire, el emisor, el receptor. El referente abre la puerta, se ve que es en la casa, entonces él ha de ir a promocionar algún producto y ella ve si le gusta o no. La función de él es tratar de convencer al receptor. Recuerde que una comunicación se da entre 2 o más personas. Y la comunicación es el intercambio de estas ideas. Existe un receptor, un emisor, un mensaje, un canal, códigos y el referente.